El caso de Airi Sato. El asesinato en vivo que conmocionó a Japón, una joven promesa en Internet. Airi Sato no era solo una influencer, era una joven con sueños, ambiciones y una pasión genuina por compartir su mundo con los demás. Nació en Osaka, Japón, en 2003, en una familia de clase media. Desde pequeña, mostró un gran interés por la cultura pop y la tecnología. Airi creció en una época en la que las redes sociales comenzaban a dominar la vida cotidiana. Su infancia estuvo marcada por plataformas como YouTube, Instagram y TikTok, y pronto se dio cuenta de que su pasión por la comunicación podía convertirse en algo más. Cuando cumplió 18 años, se mudó a Tokio para perseguir su sueño de convertirse en creadora de contenido. Empezó de manera modesta, grabando recorridos por los barrios de la ciudad, mostrando cafeterías temáticas y hablando sobre las tendencias juveniles de Japón. Su estilo fresco, carismático y natural hizo que su audiencia creciera rápidamente. Airi no solo tenía seguidores, tenía una comunidad fiel que la admiraba y la apoyaba en cada video. En menos de 3 años, logró acumular más de 500,000 seguidores en TikTok y 300,000 en YouTube. El encanto de sus transmisiones en vivo. Uno de los principales atractivos de Airi era que interactuaba en tiempo real con sus seguidores. No se limitaba a subir videos editados. Hacía transmisiones en vivo varias veces por semana, en las que recorría lugares emblemáticos de Tokio, probaba comida callejera y conversaba directamente con su audiencia. La gente sentía que la conocía, que podían preguntarle cualquier cosa y obtener una respuesta inmediata. Pero esta cercanía también atrajo la atención equivocada. El inicio del acoso. Cuando una persona se vuelve famosa en Internet, inevitablemente aparece un lado oscuro: los acosadores. Al principio, Airi solo recibía comentarios insistentes de algunos seguidores, quienes le pedían saludos o le enviaban mensajes privados repetitivos, nada fuera de lo común. Pero con el tiempo, empezó a notar mensajes perturbadores. Sé dónde vives. Nos veremos pronto. Si no me contestas, me obligarás a hacer algo drástico. Uno de los usuarios que más le escribían era Kenji Takano, un hombre de 42 años que había desarrollado una obsesión enfermiza por ella. Takano no era simplemente un fan. La veía como suya, como alguien que debía corresponderle de alguna forma. Al principio, Airi ignoró estos mensajes, creyendo que solo era otro seguidor intenso. Pero la situación comenzó a volverse aterradora. El acosador en las sombras. Kenji Takano era un hombre solitario. Nunca tuvo pareja, ni amigos cercanos, y la mayor parte de su vida transcurrió entre su pequeño apartamento y su trabajo como empleado en una oficina gubernamental en Tokio. Su rutina diaria era monótona. Se despertaba temprano, tomaba el tren abarrotado hasta su trabajo y regresaba a casa para sumergirse en el mundo digital. Las redes sociales eran su única vía de escape, su única forma de sentirse conectado con otras personas. Fue así como descubrió a Airi Sato. Desde la primera vez que vio una de sus transmisiones, algo en él cambió. Su sonrisa, su forma de hablar, la forma en que miraba la cámara, todo en ella le parecía mágico. En su mente, Airi no era solo una influencer, sino alguien especial, alguien que lo entendía. Takano comenzó a seguirla obsesivamente. Veía cada uno de sus videos, memorizaba los lugares que visitaba y guardaba capturas de pantalla de sus transmisiones. Pasaba horas analizando cada detalle de su vida, convencido de que había señales ocultas en sus palabras, mensajes que solo él podía entender. Pero cuando Airi no le respondía, la frustración se convertía en enojo. ¿Por qué no me contesta? ¿No se da cuenta de que la amo? La obsesión se volvió cada vez más peligrosa. Takano empezó a mandarle cientos de mensajes diarios, pasando de los halagos a las amenazas. Si no me das una oportunidad, lo lamentarás. No quiero hacerte daño,
pero me obligas a hacerlo. Airi bloqueó su cuenta, pero él simplemente creó otra y siguió escribiéndole. El miedo empezó a crecer en ella. Las primeras señales de peligro. Airi intentó restarle importancia a la situación, pero no pudo ignorar lo que sucedió un día de enero de 2025. Mientras grababa un video en Shibuya, notó algo extraño. Un hombre la seguía a distancia. Al principio pensó que era coincidencia, pero cuando cambió de dirección varias veces y él seguía ahí, se le heló la sangre. Se apresuró a entrar a una tienda y se quedó allí durante unos minutos, esperando que desapareciera. Cuando salió, el hombre ya no estaba. Esa noche, revisó sus mensajes y vio uno que la hizo temblar. Te ves aún más hermosa en persona. Airi empezó a tener miedo de salir sola. Comenzó a evitar ciertos lugares y a no revelar su ubicación en tiempo real. Pero en su corazón, sabía que el peligro no había desaparecido. Takano estaba cada vez más cerca. El día que todo cambió, era 11 de marzo de 2025. Para Airi, era solo otro día de trabajo. Anunció en sus redes sociales que haría un stream en vivo recorriendo la línea Yamanote, una de las rutas de tren más transitadas de Tokio. Planeaba visitar algunos barrios conocidos, probar comida en puestos callejeros y responder preguntas de sus seguidores en tiempo real. El stream comenzó como cualquier otro. Sus seguidores comentaban entusiasmados, preguntándole por los lugares que visitaría y qué comida probaría. Lo que Airi no sabía era que Kenji Takano la estaba viendo. Desde su oscuro apartamento, con las luces apagadas y el rostro iluminado solo por la pantalla de su laptop, Takano estaba esperando el momento perfecto. Llevaba semanas planeando esto. Había memorizado sus rutas, sus hábitos, sus horarios. No importaba cuántas veces lo bloqueara, él siempre encontraba la forma de seguirla. Y ese día, tomó una decisión. Si no podía tenerla, nadie más podría hacerlo. El horror en Takadanobaba. Airi llegó a Takadanobaba, un barrio conocido por sus universidades y su ambiente juvenil. Caminaba tranquila, sonriendo a la cámara y respondiendo preguntas. Pero en el fondo de la pantalla, entre la multitud, una silueta se movía con una intención mortal. Takano la estaba siguiendo. Llevaba semanas esperando este momento. En su bolsillo, sostenía un cuchillo afilado. Sus dedos temblaban por la adrenalina. Su corazón latía con fuerza. Su respiración era irregular. Airi se detuvo frente a una tienda para mostrar un producto a sus seguidores. Fue en ese instante, en esa fracción de segundo, que Takano atacó. Todo quedó grabado en vivo. Los espectadores vieron cómo una sombra apareció detrás de ella. Vieron el reflejo del cuchillo cuando se hundió en su cuello. Oyeron su grito ahogado, el sonido de su cuerpo cayendo al suelo. El chat se llenó de mensajes de pánico. ¿Qué está pasando? Llamen a la policía. Dios mío, alguien ayúdela. Pero Airi ya estaba perdiendo la conciencia. Takano, con su ropa empapada en sangre, no huyó. Se quedó ahí, mirando su obra. Luego, lentamente, se arrodilló junto a su cuerpo y sonrió. La transmisión seguía en vivo. La policía llegó minutos después y lo encontró aún junto a ella, murmurando palabras incomprensibles. Cuando lo arrestaron, solo dijo una frase: ahora nunca podrá dejarme. El video que nadie olvidará. El asesinato de Airi Sato no solo ocurrió en una de las calles más transitadas de Tokio, sino que fue presenciado en tiempo real por miles de personas. El video de su muerte se viralizó de inmediato. Aunque las plataformas intentaron eliminarlo, copias empezaron a circular en la dark web y en foros de morbo, donde usuarios anónimos analizaban cada segundo del ataque con frialdad inhumana. Algunos hablaban de cómo los ojos de Airi perdieron su brillo. Otros comentaban la expresión de Takano después del crimen.
una mezcla de éxtasis y satisfacción enfermiza. El pánico se apoderó de Japón. Las noticias no hablaban de otra cosa. Programas de televisión, periódicos y radios analizaban el caso día y noche. En redes sociales, miles de mujeres compartieron sus propias historias de acoso, revelando el terror que vivían día a día. La policía fue fuertemente criticada. Airi había denunciado el acoso, pero no se tomaron medidas serias. Muchos preguntaban, ¿cuántas veces había pedido ayuda? ¿Cuántas veces la ignoraron? Pero lo peor estaba por venir. La locura de los seguidores enfermos. Tras la muerte de Airi, algo aún más perturbador ocurrió. Un grupo de fanáticos obsesivos empezó a rendirle culto a Kenji Takano. En foros oscuros, usuarios anónimos escribían mensajes glorificándolo. Él solo quería su amor. Si no podía tenerla, hizo lo correcto. Él es un mártir del amor no correspondido. Lo llamaban el héroe de los incels. Una comunidad de hombres frustrados con las mujeres, convencidos de que merecen su atención y cariño. Algunos incluso amenazaban a otras influencers, advirtiéndoles que terminarían como Airi si seguían ignorando a sus fans. El miedo se extendió como un veneno. Muchas creadoras de contenido cerraron sus cuentas, dejaron de hacer transmisiones en vivo o contrataron seguridad privada. Pero el impacto del asesinato fue más allá de Japón. El juicio y la condena de Kenji Takano. El juicio de Kenji Takano comenzó meses después del asesinato. El hombre de 42 años, que había pasado tanto tiempo en las sombras de las redes sociales, finalmente enfrentaba las consecuencias de sus actos. Durante su juicio, Takano no mostró remordimiento. Al contrario, parecía convencido de que su acto de violencia había sido justificado, una acción necesaria para recibir el amor que sentía merecer. La defensa intentó argumentar que Takano sufría de trastornos psicológicos graves. Aseguraron que la constante exposición a la cultura digital, los foros de discusión en línea y el acoso hacia las mujeres lo habían llevado a un estado de enajenación mental. Pero la fiscalía refutó este argumento, asegurando que Takano era completamente responsable de sus acciones y que el hecho de que su crimen hubiera sido premeditado y realizado en un acto de terror público solo agravaba la situación. El juicio se convirtió en un espectáculo mediático. Los testimonios de otros influencers que habían sido acosados por Takano fueron fundamentales para demostrar la peligrosidad del acusado. En sus relatos, revelaron cómo Takano los había hostigado a través de las redes sociales, cómo les había enviado mensajes amenazantes e incluso cómo se presentaba en lugares públicos en los que sabían que sus víctimas estarían. Yo pensaba que me estaba volviendo paranoica, declaró una de ellas en el juicio, pero nunca imaginé que alguien pudiera ser tan enfermo y peligroso. El veredicto fue claro. Takano fue condenado a cadena perpetua. La corte determinó que su crimen había sido un acto premeditado y despiadado, que no solo destruyó la vida de Airi Sato, sino que también dejó una marca profunda en la comunidad de creadores de contenido y en la sociedad en general. El legado de Airi Sato. Aunque la condena de Takano ofreció algo de justicia, el vacío dejado por Airi Sato fue irreemplazable. La comunidad de seguidores de Airi se despidió de ella de una manera que nadie esperaba. En plataformas como Twitter, Instagram y TikTok, los mensajes de dolor y respeto se multiplicaron. En un homenaje virtual que se organizó en sus redes sociales, los seguidores subieron fotos y videos recordando sus momentos favoritos con Airi. Los comentarios mostraban una mezcla de tristeza profunda y una firme determinación de seguir adelante en su nombre. Muchos mencionaban cómo Airi había sido una fuente de alegría y positivismo, y cómo su legado seguiría vivo en ellos. Uno de sus seguidores más cercanos organizó una campaña llamada Nunca te olvidaremos, Airi, la cual rápidamente ganó popularidad. La campaña buscaba concienciar sobre los peligros del acoso digital
y la importancia de proteger a los creadores de contenido en el ámbito digital. Durante los meses siguientes, se organizó una serie de conferencias y charlas sobre la seguridad en línea, la salud mental de los influencers y cómo prevenir situaciones como la que le costó la vida a Airi. La muerte de Airi Sato se convirtió en un símbolo de lo que puede suceder cuando el acoso digital se deja desatendido, cuando los seguidores se convierten en obsesivos y perjudiciales, y cuando no se ponen medidas de protección efectivas en las plataformas que permiten esta interacción. El impacto global y la lucha por la seguridad digital. A lo largo del mundo, el caso de Airi Sato provocó una ola de reacciones. Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, como Women's March Foundation y NAS Me Too, se unieron a la causa, exigiendo cambios en las políticas de moderación de contenido en las plataformas de redes sociales. Este no es solo un crimen contra Airi, es un crimen contra todos los que nos exponemos en línea. Fue una de las frases que más se repitió en los discursos y entrevistas que siguieron al asesinato. El impacto fue tan grande que incluso algunos gobiernos nacionales comenzaron a revisar y ajustar sus leyes sobre acoso digital y seguridad en línea. Algunos países implementaron nuevas normativas para proteger a los influencers, mientras que otros intensificaron las penas para aquellos que cometen delitos de acoso cibernético. La tragedia de Airi Sato no fue en vano. Su muerte fue el catalizador de un cambio global que, aunque no pudo devolverle la vida, sí dejó una huella en la lucha contra el acoso en la era digital. Reflexión final. El caso de Airi Sato sigue siendo uno de los más impactantes en la historia reciente del crimen digital, no solo por la brutalidad de su asesinato, sino también por el reflejo de cómo la obsesión y el acoso en línea pueden llevar a una tragedia. Fue un recordatorio doloroso de la fragilidad de la vida de aquellos que comparten su existencia en el ámbito digital, y de cómo los límites entre el amor fanático y la obsesión destructiva pueden desdibujarse de manera peligrosa. Airi Sato fue, en muchos sentidos, la víctima de un sistema que no supo protegerla de un mal creciente en las sombras de las redes sociales. Pero al final, ella logró algo que pocos pueden: dejar un legado de cambio. Y aunque su historia fue marcada por la tragedia, su memoria vive como un faro que continúa iluminando el camino para un futuro más seguro para todos los que interactúan en el mundo digital.